Radio El Cairo presenta Sermón del Viernes. Estimados docentes, muy buenas noches, bienvenido a un sermón del viernes. Esta noche les hablaremos de la vida del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, un ejemplo práctico del Islam verdadero. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: en el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quienes tienen esperanza en Allah. Anhelan ser recompensados en el día del juicio y recuerdan frecuentemente a Allah. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Entrando en materia. Allah, alabado sea, envió a su mensajero Muhammad la paz y las bendiciones de Allah sean con él como guía al perseguidor para invitar a creer en Allah con su anuencia y antorcha luminosa, con un mensaje final, universal, válido y reformador en todos los tiempos y lugares. Esto requirió que el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sea un ejemplo práctico del Islam correcto con sus dichos y hechos y todas sus situaciones. Esto no es nada extraño, pues el mismo profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, perseveraba en el método del Corán en su trato con su Señor y con toda la gente en sus diferentes etnias, colores y creencias. Por eso, cuando se preguntó a la madre de los creyentes, a Aisha, que Allah esté complacido con ella, sobre el carácter del profeta, las bendiciones y la paz de Allah sean con él, respondió, pues el carácter del profeta de Allah era el Corán. Quien contempla la historia del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, observa que era un buen ejemplo en todas sus situaciones, dichos y hechos, además con su sinceridad y fidelidad. En este sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era sincero y honesto a lo largo de su vida, hasta que le llamaban sincero y honesto. Cuando Heraclio, el rey bizantino, llamó a Abu Sufyan ibn Harb antes de que éste abrazara el Islam para preguntarle acerca del mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tuvieron una larga conversación en que preguntó Heraclio a Abu Sufyan: ¿acaso vosotros lo habéis acusado de mentiroso antes de que dijera lo que dice? Contestó: no. Preguntó Heraclio: ¿él ha roto los pactos? Contestó: no. Pero acabamos de pactar una tregua y no sabemos ahora qué es lo que va a hacer. Abu Sufyan comentó: este fue la única palabra en la que podía ingresar algo que podía utilizar contra el mensajero de Allah. El carácter de la fidelidad apareció muy claro en el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en la noche en que emigró a Medina, cuando ordenó a Ali ibn Abi Talib que duerma en su cama y espere hasta que devolviera los depósitos a sus dueños, a pesar de que eran sus enemigos que le expulsaron, dañaron a él y a sus compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y apropiaron de todo lo que poseían. Pues al musulmán no se le permite traicionar incluso a sus enemigos. Allah, alabado sea, dijo: si te traiciona un pueblo, háceles saber que rompes el pacto igual que ellos. Allah no ama a los traidores. Y dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: cumple tu palabra con aquel que depositó su confianza en ti, y no traiciones a aquel que te traiciona a ti.
La fidelidad del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El profeta, pues la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era el más fiel de la gente, que nunca se hizo irreconocible para nadie, sino olvidó del favor que le había hecho a alguna persona y además recompensó a todo a cual le había hecho un favor. En este contexto, antes de su muerte, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: hemos recompensado a todos aquellos que nos hicieron un favor, excepto Abu Bakr, que Allah le recompensará en el día final. Uno de los aspectos de la fidelidad del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su actitud con la madre de los creyentes, la señora Khadija, que Allah esté complacido con ella, cuando era amador, apreciador y fiel a ella en su vida y después de su muerte. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, expresando su posesión, dijo: Allah no concedió nada mejor que ella, pues creyó en mí cuando todos vivían en la incredulidad y me rechazaban, y puso a mi disposición todos sus bienes en los momentos más críticos. Allah me agració por medio de Khadija con hijos que otras mujeres no me dieron. Por otra parte, la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo: no sentí celos de una de las esposas del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, más que de Khadija, a pesar de que no la he visto nunca. Sin embargo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le mencionaba frecuentemente cuando sacrificaba un camello, lo cortaba en partes y se las mandaba a las amigas de Khadija. De estos aspectos también el de su fidelidad con los no musulmanes en el día de la batalla de Badr. Dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él: si al-Mutam ibn Adi hubiera sido vivo y me hubiera hablado de esos prisioneros, los libraría. Cabe mencionar que el Mutam ibn Adi había hecho un favor al profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando éste entró en su protección en la Meca después de su regreso del viaje de Taif. También el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era fiel con sus enemigos incluso en los tiempos de guerra. Hudayfa ibn Abi Yamin relató: lo que me impidió participar de la batalla de Badr fue que mi padre y yo salimos para unirnos a la expedición, pero fuimos capturados por unos incrédulos de Quraysh. Ellos nos preguntaron: ¿vosotros queréis ir con Muhammad? Contestamos: no queremos ir con él, solo queremos regresar a Medina. Entonces ellos nos exigieron un compromiso por Allah y una alianza firme de que volveríamos sin duda a Medina y que no pelearíamos junto a él, al profeta. Entonces fuimos al mensajero de Allah y le relatamos el incidente. Él dijo: regresad ambos a Medina, cumpliremos con el compromiso y buscaremos la ayuda de Allah con ellos. Hasta aquí, amigos, llegamos al final de nuestro sermón del viernes de la vida del profeta. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, como un ejemplo práctico del Islam verdadero. Aquí Cairo Servicio Internacional desde Egipto.